Bueno, gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, ahí tenemos un número interesante de participantes en línea. Ahí Aldana me estaba haciendo preguntas con respecto al ejercicio guiado 3 que tenía que ver con consultas. Em, a mí me parece, Aldana, te vas a quedar hasta el final, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. entonces vamos a hacer una ronda de consultas y de inquietudes que son interesantes, que tiene que ver con hacer SQLs o consultas que tengan que ver con no solamente en una sola capa, sino que pueda no solamente una sola variable de una misma capa, sino va a ser variables de la misma capa y después integrarlas con otra capa. Esas son más consultas más que no Sí, solo la capaz me vamos a estoy hacer. adelantando, pero bueno. No, bueno, pero lo vas a ir viendo. Mantén esa inquietud porque no solamente vamos a hacer selecciones desde el motor de consultas tomando variables desde la base, sino que también podés seleccionar objetos utilizando relaciones espaciales, metodologías que tienen que ver con el análisis espacial. Hoy se va a despejar un poco más, hay cuestiones que les va a abrir un poco más el juego, así que aguarden un poquito más que ya estamos justamente entrando a trabajar con cuestiones más complejas de lo que es el uso de los sistemas de información geográfica. Sí, así que la parte del ejercicio 3, algunos vi en el foro que les había quedado inquietud del EPCG, yo les amplié información, porque justamente la entrega final del ejercicio 3 remite a lo que hemos visto de las consideraciones de la geodesia, algunas mantenerlas en geográficas y otras reproyectarlas como para repasar y recuperar esas nociones, ¿no? Para que no queden digamos, solamente dentro de lo que es un halo teórico. Entonces, vamos al final de la clase de hoy, retomar un poco si quedaron cosas pendientes, si pudieron empezar a hacer el ejercicio y retomar un poco las consultas de la compañera. Entonces, bueno, hoy vamos a entrar a trabajar. Vamos a entrar al campus, estamos en la unidad 2, en la clase 2, sería de la unidad 2 y lo que va de la diplomatura es la clase 7. Ahí tienen ustedes justamente los materiales que vamos a utilizar para ejemplificar y que ustedes repasen. Esto no es material que tengan que entregar, pero sí que ustedes empiecen a usar. Recuerden, yo no he arrojado ninguna disparador en este foro, pero acuérdense que aquí está el foro de la unidad 2. Quizás, digamos, esta semana que tenemos un poquito de feriados, la que viene, podamos hacer algún disparador para que ustedes puedan justamente arrojar esto que la compañera dijo sobre hacer selecciones múltiples de variables de una misma capa, unirlas con otras capas. Bueno, estas cuestiones se pueden también arrojar ahí. Si bien otros están trabajando en el foro de la unidad uno o en el foro más que de la unidad uno de la actividad de cierre de la unidad uno, ¿no? Bueno, mientras tanto, como les dije al principio de la clase antes de conectarse, ya estamos grabando. Sí, estamos grabando, ¿no? Sí. Los materiales de la clase 2 están compuestos por una capa, por una base Excel y bueno, y una colección de archivos que tienen ciertas particularidades, ¿no? Todavía no las abren hasta que les diga cómo abrirlas, porque la idea es que ustedes vayan viendo cada vez más este tipo de variantes de cómo se consume la información también o cómo se produce nueva información. Entonces, voy a ocultar un poquito acá la barra de tareas. Vamos a hacer este nuevo episodio acerca de cómo se construye un objeto geográfico.
La semana pasada, recuerden que hemos visto cómo construimos objetos geográficos a partir de la lectura de coordenadas X e Y, eh, perdón, de coordenadas X e Y colocadas en una tabla y que mediante el proceso de geocodificación automática logramos ver su impronta espacial sobre el mismo, ¿no? En ese sentido, hoy vamos a continuar, fíjense que vamos a continuar en ese proceso de construcción de objetos geográficos a partir de la lectura de campos, pero con una estructura diferente a la que ustedes vieron de plasmar las coordenadas en distintos, ya sea para el movimiento X o el movimiento en las Y, en distintos campos. Acá vamos a verlo de diferente manera. Después vamos a hacer un proceso de geocodificación, pero consumiendo geoservicios, conectándonos con la nube, con un geoservicio muy popular que es Nominating, que interactúa con OpenStreetMap. Y en el episodio de la semana que viene veremos procesos de digitalización supervisada, ¿no? La construcción del objeto, pero de manera manual, de manera autoasistida. Eh, Acá tenemos justamente el recorrido que estamos realizando en la diplomatura. Nosotros en la semana pasada, esperen que voy a activar el cursor para que puedan ver. ¿Sí? La semana pasada estuvimos centrados en esta parte, en la lectura de coordenadas que digamos, simulamos que las mismas fueron obtenidas en campo, percibir cómo se ingresa a esa tabla que tiene coordenadas y cómo ese ingreso permite, de la forma que lo hicimos, recuerden que vimos esto, ¿sí? Trabajamos con este panel, ¿sí? Pueden interrumpir, pueden tomar el micrófono, pueden hacer preguntas, ¿está bien? Que entramos por un texto delimitado por coma, un archivo CSV, y a partir del ingreso del CSV logramos justamente la georreferenciación de esa tabla y luego decidimos que la misma, que ese proceso que técnicamente se denomina proceso de geocodificación automática, el proceso por el cual, mediante la lectura de las coordenadas colocadas en campos separados X e Y, en donde el movimiento de las X corresponde al movimiento este-oeste y el valor de las Y es el movimiento que corresponde al movimiento norte-sur, denominado latitud, logramos justamente construir la base gráfica, ¿sí? Este es el proceso que nosotros hicimos la semana pasada en un contexto más global, en donde los puntos tenían justamente una localización bastante dispersa en distintos cuadrantes del hemisferio, de los hemisferios, ¿sí? Tanto norte o sur, y en los cuatro, digamos, y los cuatro cuadrantes que logra la intersección del meridiano Greenwich y paralelo del Ecuador, ¿de acuerdo? Entonces, este fue el ingreso controlado que hicimos desde el texto delimitado por coma, en donde empezamos a configurar, a entender un poco qué es esto de una tabla que rompe, digamos, la mirada tradicional que veníamos trabajando previamente a esta cursada, en la mayoría de los casos, en donde vemos digamos, una visualización de la tabla con, digamos, dibujada por filas columnas en donde se exhibe ese dibujo formal, ¿no? En cambio, un CSV, si lo abrimos en un bloc de nota, no vemos ese dibujo de encolumnado, ¿de acuerdo? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a configurar quién define, digamos, la separación de las columnas, como estamos viendo acá, en este caso del primer ejercicio de la semana pasada el que define la separación de las columnas, ¿se acuerdan cuál era? El punto y coma. Punto y coma. En este caso era el punto y coma. Bien, en este caso era el punto y coma. Después, justamente declarar quién era de la primera fila, ¿sí? De la primera fila en el Excel. Bueno, quién va a ser el nombre de las columnas, todas estas cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de
No sé si estamos admitiendo. Ahí, bien, si aparece alguna admisión, cualquier cosa me avisan, pero sí está Emilio admitiendo. Bien, entonces, eh, para repasar, justamente ahora vamos a presentar otra forma de ingresar una tabla, pero que tiene una particularidad. Nosotros la semana pasada lo que hicimos fue abrir una tabla, un CSV, ¿sí? Que tradicional, ¿no? Que tiene valores de X e Y, ¿sí? En este caso, lo que vamos a abrir es una escritura que internamente los sistemas lo tienen. Pasa que no hay justamente, eh, a ver, costumbre de verla de esta manera, ¿sí? Que es el formato WKT. Nosotros podemos almacenar en un archivo CSV este tipo de formato de geometrías, que es algo que ustedes van a volver a recuperar cuando trabajen con bases Postgres o quizás alguna vez hayan trabajado con bases Postgres. Y las coordenadas se van a exhibir las dos, la X e Y, ¿sí? O sea, el par de coordenadas se va a exhibir en un mismo campo. Entonces, la forma de exhibirse es muy diferente a como están acostumbrados de verlas separados el X en una columna y el Y en otra, ¿sí? Entonces, vamos a hacer tres ejemplos en donde vamos a construir geometrías de puntos, de polígono y de línea, para que vean los ejemplos, cómo lo escribe el sistema y cómo debemos ingresarlo a QGIS para que ustedes puedan verlo en un mismo campo, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo es manipular justamente esta base. El primer ejemplo va a estar centrado en el uso de ciudades-mundo CCB, que está escrita de otra manera diferente a cómo ustedes manipularon los puntos tomados o simulados por un GPS, ¿sí? En este caso, esta base es una base que también tiene formato de archivo CSV, pero tiene una estructura WKT. Entonces, el ejemplo que vamos a entrar está para ser georreferenciado, pero con otro método. En ese caso, no lo vamos a configurar por coordenadas del punto, sino texto bien conocido como WKT. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer el ingreso de esa tabla que está almacenada en en los materiales 2, en los materiales de la clase 2, y la tabla se llama ciudades-mundo, ¿sí? Entonces, una vez que ingresan esa tabla, si ustedes tenían en este sentido, ¿sí? CSV, valores separados por coma, siempre hay que chequear, ¿sí? Chequear cómo se visualiza, cómo es Ay, acá hice otra cosa, esperen, que sin querer, acá. Cómo se visualiza, ¿de acuerdo? Cómo se visualiza en el preview. Entonces, si ustedes no lo ven en columnado, hay que procurar hacerlo. Entonces, podemos hacer delimitado personalizado y chequear quién es el separador. ¿Quién es el separador de los campos? ¿Quién es el que oficia como separador de los campos? ¿La coma? No. En los dos puntos van viendo, ¿ven? ¿Ven acá? Donde dice delimitados personalizados, van viendo si es la coma, si es el espacio. ¿Ven que acá esto no? Pero acá están viendo, ven, punto y coma. Entonces, punto y coma. El punto y coma, en este caso, es el que hace, el que oficia de separador, ¿sí? El que separa los campos. ¿Lo vieron a eso? ¿Sí? ¿Qué particularidad ven? ¿Llegan a ver el preview? Tienen marcado que el primer registro tiene los nombres de campo, que el separador decimal es la coma, que recorte los campos, que descarte los campos vacíos y que detecte los tipos de campo. Acá no es necesario, no tienen que velar porque por el campo que tiene las coordenadas sea numérico, porque es otro formato, ¿de acuerdo? Porque además tiene que estar escrito que este formato WKT está marcando la posible
la posible geometría que va a describir. ¿Qué ven en su panel? ¿O qué ven en pantalla? ¿Qué entienden por lo que están viendo? ¿Cómo están exhibidas las coordenadas? ¿Lo llegan a ver en mi pantalla? Sí, no. Pueden escribir por el chat. Sí, sí, se ve. ¿Sí? ¿Ven la particularidad de cómo está escrito que cuántos pares de coordenadas están viendo por línea? Uno, dos, ¿cuántos ven? Por línea, Dos. por línea. Hay un par Es por un par de línea. coordenadas, ¿ven? ¿Y qué tipo de coordenadas es? ¿Geográfica o plana? Plana. Plano. ¿Plana? ¿Están Yo seguros? no llego a ver bien, pero para mí es geográfica. Muy bien, es geográficas. Muy bien, muy bien. Pasa que acá tienen, fíjense cómo está separando. A ver si les copio la línea, a ver si me la deja copiar al chat. Ahí me lo deja copiar en el chat. ¿Ven? ¿Ven los puntos? ¿Lo ven en el chat? Sí, son ciudades que tienen una Mm. distribución a nivel mundial. ¿Ven? Son coordenadas, en algunos casos, vamos a ver que son coordenadas, ¿sí? Que están en otros cuadrantes del hemisferio, del planeta. ¿Sí? Por eso algunas tienen coordenadas positivas, todas positivas, algunas positivas negativas. ¿Ven? Y fíjense cómo están separadas. O sea, tanto el X o el Y están separados por un espacio, en este caso. Pero así se exhibe en el formato WKT la coordenada de un punto. Por eso dice point. ¿De acuerdo? ¿Sí? Después hay que chequear, antes de decirle, bueno, añadir, la codificación. Primero hay que chequear si las tildes se ven correctamente. Vean, ¿ven alguna cosa rara en el campo país? Sí, los acentos u Las otros tildes, caracteres. exacto, eso se denomina, en otras épocas era ASCII, ¿ven? Bueno, acá no sale, yo debería como capturar la pantalla, pero ven esto, Belarus, ¿ven? No lo logra escribir bien, ¿sí? Aparece como un símbolo. Bueno, si centramos la mirada ahí, ven acá que dice codificación UTF-8, la que se usa habitualmente en la actualidad. Esto es una base vieja, quiere decir que UTF-8 no existía para aquel entonces. Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿sí? La estructura de las coordenadas va de X, Y o al revés. Ahora te digo, porque así es medio difícil decirte. Ahora vemos quién es X, quién es Y. ¿Está bien? Pero acá no hay que determinarlo. Lo va a hacer automáticamente, pero está bien tu pregunta. Ahora lo vemos, ¿vale? Para seguir, antes de ingresar la coordenada, como les dije, esto ha sido una base confeccionada previo a la existencia de UTF-8, vamos a decirle que me la codifique en el idioma latino. ¿Sí? Si pongo latín, vamos a poner de nuevo la L. ¿Sí? Latín, fíjense en latín, acá está el combo de latín, pongan la máxima que tengan, ustedes disponible, latín 9, en mi caso que la tengo. ¿Sí? Si voy a Belarus, acá ven, está la tilde en la U. ¿Ven? Entonces, esto ya me va a normalizar la base, porque si lo paso por alto, ya mi base de datos se va a ver mal. ¿De acuerdo? Entonces, acá viene manito. Martín, decime, ¿podés tomar el micrófono, Martín? No, disculpa, no Sí, era una cuestión menor, pero en la misma dirección, en las ciudades, hay algunas que tienen coma o acento, tipo perm. No sé si también se corrigen de la misma forma. debería Kazán. corregirse. Debería corregirse. Digamos, esta codificación afecta a todos los campos. A eso iba mi pregunta, gracias. Sí, sí. Bueno, No, vamos a... perdón, yo lo acabo de Sí, hacer y no lo corrige. ¿y pusiste Latin 9? Sí, y no me lo corrigió. ¿Qué cosa no te corrige, No, no Belarus? se corrigió Los la apóstrofes comilla o... de par. Entonces Sí, será una cuestión de tipeo, será una apóstrofe, no será una tilde, sí. ¿de acuerdo? Fíjate que la tilde de Belarus sí se corrigió. Eso será un error de tipeo, una apóstrofe. ¿Está bien? Ahora lo vemos. Tenemos que ingresar completamente la base. Ah, pero Añadir. lo importante, Nora, es que cuando le cambias la codificación, corrige todos los campos, ¿no? Exacto, sí, tiene que hacerlo.
porque si no, este, ahí entra Bélgica, lo corrigió. Yo no le dije que lo corrija en un solo campo. No tenés forma de decirle en uno solo. Si Turín, fíjate que Turín acá como ciudad está corregido. Turín es tilde, ¿sí? Esa codificación es pertinente a toda la base. Y esa apóstrofe es una apóstrofe. Bueno, acá, justamente en Donetsk, apóstrofe K es una apóstrofe. O sea, sí lo corrige. Y ese Kazán habrá quedado por una cuestión de tipeo. Es una apóstrofe. ¿Está bien? Pero sí, eso tiene que corregir todos los valores de la tabla. ¿Mm? Entonces, una vez que em, algunos me dijeron, me preguntaron, em, a ver, Belarus, estábamos entrando por Belarus, algunos preguntaron si cómo estaba el orden para decirte quién es X, quién es Y. Acá, en este caso, em, cómo lo está indicando, cuando estoy ingresando, a ver si me lo deja ver de nuevo, aunque ya la acoplé. En este caso, para decirte, el que preguntó quién es X, quién es Y, acá Belarus, eh, ese, fíjate que el proceso de esta tabla, déjame chequear 27, es esta coordenada la que querías ver. Vamos a ponerla acá de machete en el chat. Esto no lo ingreso. Y si voy a la tabla, esto también les sirve a ustedes para, si hacen un SOR, hacen clic sobre el país, ustedes, vamos a buscar acá, Belarus, para hacer acá, ahí, y vamos a decirle que me lo acerque, ¿sí? Y ahí está como la primera. Está bien, es positivo el valor para las X y es positivo para el valor de las Y. Entonces, acá estamos, depende como ustedes tengan configurado, porque eso también se puede invertir. Fíjate que estamos llegando acá, este es el 0, este es el valor de la latitud, para mí, para mi caso, ¿sí? Porque va bajando al 0 al Ecuador, así que ahí estamos, el 27, ¿qué opinan? ¿Qué es? X o Y, para la pregunta del compañero. 27 grados sería, en este caso, el valor de la Y. Es latitud, longitud. ¿Está bien, Martín? Sí, sí, gracias. ¿Ah? Es una forma también de verlo. Eh, en mi caso, tiene correspondencia. A cómo está escribiendo la coordenada tiene correspondencia. Está invertido en mi caso, la lectura. Que ustedes lo pueden. ¿Ven acá? Ahí ustedes esta parte en las, ¿cómo se llama? En la configuración de QGIS pueden poner que primero muestren, fíjate que en mi panel de QGIS tengo primero el valor de la X y después el valor de la Y. Perdón, Nora, me ¿Se parece un cartel entiende? cuando quiero añadir. ¿Añadir qué cosa? ¿El CCB? Eh, sí, ¿Qué cartel? son posibles múltiples operaciones para convertir coordenadas entre estos dos sistemas de referencia de A ver, ¿y coordenadas, Nora. cómo entraste? ¿Querés compartir? Ay, no, porque Ahí estoy te en otra admití. computadora. Ah, porque No, te, no, ahí porque te había dado permisos. no, no, Bueno, estoy en otra computadora. bueno, no sé, compartirlo en el WhatsApp y lo veo en la otra compu. Dale. Para ver Ok, el error y lo vemos todos desde el WhatsApp. ok, ¿Está listo. bien? Si no, te repito nuevamente cómo hacerlo. Mira, vas de nuevo, vas al CCB, pones delimitados personalizados y que esté por punto y coma y ahí te puse en pantalla cómo lo tenés que hacer. Y tenés que verificar esto. Bien, cualquier cosa me mandás la Ok, captura de la ok, pantalla por el WhatsApp. De todas maneras, todos pueden listo. también usar, yo les puedo dar permiso para que compartan sus pantallas, ¿sí? Cualquier cosa que se ven.
en una situación crítica que quieren sí o sí solucionarlo. En el PowerPoint también les puse justamente estas opciones. Cuando la base de datos es muy vieja o previa a la existencia del UTF-8, ustedes pueden ir buscando entre lo que es las librerías de latín, en la última, atinar primero, empezar por la última versión de latín, ¿sí? Bien, esto es lo que deberían ver todos. Fíjense que cuando la base de datos, a ver, este formato WKT se hizo popular en Argentina cuando se promovió la Directiva de Datos Abiertos, ¿sí? Impulsado por el Ministerio de Modernización de aquel entonces, 2016, que se hizo ley. O sea, a partir de ese momento se promovió la apertura de los datos desde la Administración Pública Nacional, provincial y local. Por lo tanto, los datos deberían exhibirse en una tabla cuando está georreferenciada por un archivo CSV con formato. No se promovía que se distribuyera la información en formato shapefile, porque es un formato privativo que le demanda al usuario tener que adquirir una licencia. Por lo tanto, se promovía o se promueve y se sigue promoviendo que la información se distribuya con formato WKT. Si ustedes ingresan en algunas páginas, van a ver que está este formato, CSV con formato WKT. Quiere decir que mucha de la información se distribuye de esa manera y no como shapefile. Es mucho más ágil porque es con un solo archivo, tiene toda la geometría plasmada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ustedes, cuando la ven en georreferenciada, ¿ven? Ustedes a esta información, fíjense, asumen que ese formato está soportado en el marco de referencia WGS84, ¿sí? Y si la quieren editar, fíjense que desde el punto de vista geométrico no les permite editarla, la tienen que guardar como shapefile o como GeoJSON, guardar como shapefile o como GeoJSON, ¿de acuerdo? Cuando van a la tabla asociada, fíjense que acá ya les oculta el campo, los valores WKT. Más adelante, en la clase de hoy, les voy a enseñar cómo les dicen al sistema que las escriba nuevamente. O sea, ese valor de coordenada las almacena internamente. ¿Me comprenden? Quiere decir que si yo hago guardar como, ¿sí? O sea, ese valor está interno, es inherente al formato, ¿sí? Shapefile. A ver, les voy a ahora guardar en la materia, en los materiales. A ver, vamos a guardar la carpetita pertinente. Así podemos recuperarla por si hacen alguna pregunta. Voy a guardar una carpeta nueva donde voy a arrojar todos los resultados porque hoy vamos a trabajar bastante y le puedo poner ciudades, ¿no? Supongamos, ciudades, ¿sí? Ciudades, shapefile, ¿está bien? Acá tengo un shapefile. En esa estructura, cuando yo definí de guardarla en una carpeta de resultados, ¿ven? Definí que sea guardada como shapefile, ¿ven? En esta estructura de archivo shapefile, ¿sí? Ya está, digamos, yo puedo sacar de mi panel, ¿sí? Y ingresarla como comúnmente se hace cualquier base georreferenciada. Acá está convertida como una base georreferenciada en el formato shapefile. Ven que acá no está exhibida el formato del CSV. ¿Me comprenden? Porque ya está, es interno, es dato interno, es dato topológico. ¿De acuerdo? A partir de hoy vamos a ver cada vez más la noción, nos vamos a acercar a definir lo que es la noción de topología, que es estas propiedades inherentes que le asignamos a las geometrías con la finalidad después de hacer análisis espacial, relaciones entre las capas, entre los elementos de la misma capa o con otra capa, que tiene que ver un poco con la pregunta que hizo Aldana al principio de la clase de hoy, remitiéndose a los ejercicios, al ejercicio guiado que presenté la clase pasada. Entonces vamos a ir armando ese hilo lógico hasta llegar a estas cuestiones más avanzadas, ¿no? Entonces, Nora, sí, discúlpame.
Sí, sí, Se me hizo como una ensalada, perdón. sí. Es decir, que según el marco geográfico en el que estén mis datos georreferenciados, va a depender del formato en el que yo guarde la tabla. ¿Está relacionado? A ver, vamos a tratar, tengo que tratar de entender tu pregunta. Esto Eh, está en WKT. La primera que vimos era acá, W. ahora vamos, ahí vamos, ahí vamos. Vamos a recuperar para no marear. A ver, vamos a repasar. Hoy vamos a seguir trabajando de cuántas maneras podemos crear objetos geográficos. ¿Sí? Se A entiende que partir de datos que ya tenemos, que ya hemos podido, bien, bueno, o mira, generar o nos brindan. ahí va, Es mira. diferente. ¿Ves está buena esta pregunta como para a todos meternos en en la misma sintonía? Eh, entendemos que estamos aludiendo al modelo vectorial, que la forma de representar mi mundo real, entre comillas, lo podemos hacer a través de dos modelos, ¿sí? Modelo vectorial y raster. Ujú. En principio, varias clases, varias unidades, vamos a trabajar con el modelo vectorial. ¿Qué es el modelo vectorial? Una forma de representar mi mundo real, entre comillas, un recorte de la realidad, un objeto como punto, línea Polígono. o polígono. Ya. Sí, ¿Está sí. bien? ¿Sí? Entonces, sabemos que un punto lo representamos como un par de coordenadas. Eso me va a describir, ¿sí? Un punto. ¿Me Bien. explico? A ver, si tengo acá un dibujito que voy a poner. ¿Está bien? En el mundo, no, este va a confundir. ¿Está bien? Queda claro que un punto se describe Sí. con una coordenada X e Y. Y que en la clase de hoy vamos a ver varias formas de describir ese punto. ¿Sí? Una forma que vimos la clase pasada fue con esta escritura. En un Pero, campo tengo valores ajá. de una coordenada X y la otra variable Y. Pero Dos estas campos formas conforman una coordenada. Déjame terminar están la idea. relas. Ah, Déjame terminar la idea. ¿Sí? La forma que vimos la clase pasada es una forma tradicional de decirle al sistema que lea la posición de la coordenada, ¿sí? Acá la coordenada la construís con dos campos, los valores de X y los valores de Y. ¿Se entiende esta parte de acá, no? Esta es la sí, clase sí, pasada. Es la sí, forma sí. tradicional de varias décadas de uso de SIG de poder construir el punto en el mapa, ¿sí? A partir de la lectura de una tabla que tiene los valores de la variable X y la variable Y. Eso se entiende, ¿ese se entendió? Esto es la forma tradicional. Sí. Vos vas con un GPS, con un navegador a campo, vas con tu celular, entras a una app que logre verte, que vos te veas tu posición en el mapa, conectándose como sea. Después le explicaré más adelante cómo hacen los sistemas, o por conectarse con una constelación de satélites o te conectas con las antenas celulares. ¿Sí? Hay dos formas. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Una vez que vos tomás la posición, ¿sí? Esta es una forma tradicional. Pero otra forma que existía, pero se hizo más popular en el presente, ¿sí? Es esta estructura. ¿Está bien? Hoy estamos viendo procedimientos por el cual cómo construimos objetos en el espacio. ¿Sí? Una forma de construir objetos en el espacio es mediante estos herramientas, estos procedimientos. Los primeros procedimientos que estamos viendo es la forma tradicional de la semana pasada y ahora estamos viendo este procedimiento con la lectura con la lectura de formato WKT. ¿Está bien? Es una forma de construir objetos.
¿Está bien? ¿Sí? Primero vamos a ver este inciso que podemos almacenar en un único campo la coordenada X e Y o un par de coordenadas sería X e Y1, X y 2 te conforma como mínimo, te describe un segmento, un vector. ¿Eso quedó comprendido? O sea, para que vos puedas construir una línea, ¿sí? Un vector, vas a necesitar como mínimo 2 pares de coordenadas, ¿sí? Y si vas a querer construir un polígono, como mínimo necesitas 3 pares de coordenadas, ¿de acuerdo? Entonces, Ah, bien, bien. ¿de acuerdo? Entonces, Claro. ahí conformas un polígono. Entonces, vamos a ver que para construir un punto, una línea y polígono, hay varias formas, varios métodos que tenés dentro de un sistema de información geográfica para construir ese tipo de geometrías. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver dentro de la diplomatura es distintas metodologías de construcción de objetos, distintas metodologías de relacionar objetos, de consultar objetos, ¿sí? Distintas formas de manipulación, de cómo conformás un paquete de información geográfica. Bueno, la información geográfica se construye a partir de justamente reunir distintos objetos geográficos. ¿De acuerdo? Entonces, hay un Claro. paquete de definiciones que son muy potentes en la geografía. ¿Cómo construís información geográfica? Bueno, la base es a partir de la cosecha del dato. Acá estamos cosechando datos. ¿De acuerdo? Después, a ese objeto, a ese punto, vos le definís distintas variables. En este caso, el punto tiene una denominación que representa ser una abstracción de una ciudad, que acá a esta escala estás definiendo, elegiste representarlas como un punto. Pero en realidad, si Claro. yo a esto le asumo, le coloco el OpenStreetMap y me acerco a ese punto que, por ejemplo, a Buenos Aires, o en este caso se ve que es la ciudad de Avellaneda, en realidad es un entramado urbano, no es un punto. Pero si me alejo, me alejo, me alejo, es un punto. Entonces acá está jugando mucho el efecto de la escala, ¿sí? Mi alcance, mi recorte espacial. Por eso es tan importante a nivel metodológico definir a qué escala espacial, cuál es tu recorte espacial, porque ahí en función de ello vos vas a elegir que a ese aglomerado lo vas a conformar como un conjunto de líneas, como un polígono o como una nube de puntos, o como un punto. Bien. ¿De acuerdo? Por eso esto es trabajar el concepto de escala, el concepto que en función de la escala vas a elegir cómo vas a abstraer tu mundo real y cómo vas a dibujar. Entonces, el hilo lógico de la diplomatura se va a basar siempre con un esquema teórico conceptual de este. Por eso siempre voy a presentar el esquema, que es todo este caminito que vamos a hacer. Y esto se va a ir ampliando a medida que avancemos. O sea, la unidad 3 va a trabajar mucho en todos los geoprocesos posibles que aluden a la manipulación de objetos vectoriales. Pero lo mismo después lo vas a ver en raster, ¿sí? Fíjate que acá en todo, fíjense, porque es importante la duda la consulta de la compañera, porque quiere decir que está haciendo todo un proceso de construcción del conocimiento, que no es menor. Nosotros, en toda esta primera parte, vamos a decir, bueno, ¿cuántas formas tengo de construir un punto? ¿Cuántas formas tengo de construir un polígono, una línea? Bueno, ahora con WKT vamos a poder, en un ingreso, construir una geometría que puede ser un polígono. ¿Sí? Y entender cómo los repositorios de datos abiertos dice, bueno, ¿cómo querés el dato? ¿Lo querés en un shapefile? ¿Lo querés en un GeoJSON? ¿O lo querés en un CSV con formato WKT? Ahora van a ver en el segundo ejemplo la potencia. Sí, dime. Perdón, Sí. quizás una pregunta poco, digamos, pragmática. Y si yo vengo de un sistema antiguo, arcaico, y paso a otro que más evolucionado, ¿cuál es la diferencia de trabajar con WKT y no con el anterior? Ahora lo Digamos, vas a ¿debe ver. tener alguna ganancia? Sí, la ganancia la vas a ver ahora.
¿sí? Si vos querés dibujar una línea a partir de esta tabla que enseñé ayer, tenés que crear una nueva capa, ¿sí? Y unir los puntos a mano, ¿sí? Que eso sería el Ah. procedimiento que vas a ver acá, digitalización manual, la clase que viene. Eh, ¿Está bien? Puntualmente eso, si yo voy con mi GPS, tomo un punto en el espacio, lo vuelco en una tabla, sería eso. Sí, igual vos desde tu GPS le puedes decir que te baje el track, el recorrido. Ahí el Sí, GPS claro, sí, sí. hace la unión de los puntos por vos. Pasa que hay que ver qué potencia de GPS tenés. Yo te puedo mostrar un track que va a ser un dibujito bastante alocado. A ver, mira, Ajá, bien. yo te voy a mostrar justo que hice un campo hace unas 2 semanas con mi equipo de la cátedra de geografía y te voy a mostrar justamente el track. A ver, acá. A ver si justamente tengo el recorrido. Ay, lo cerré. Fíjate, te voy a traer el track de la clase que vos podés decirle al sistema. Bancame para que veas. Esto sería un track de un GPS. Mira, capaz. Sí, sí, yo. ¿Ves? Esto sería justamente el operativo a campo hecho con el GPS. Vamos a cerrarlo. Acá tenés, ¿ves? El GPS cuando te baja la información te baja o como punto, ¿sí? Acá en este caso tomó algunos puntos, ¿ves? Del track hizo algunas paradas y este sería el recorrido realizado alrededor del Parque Chacabuco. ¿Ves? Fíjate el Mira, problema. La persona, bancame un minuto, la persona no hizo este divague. ¿Sí? Hizo una línea recta. En Claro. realidad todos recorrimos una línea recta. Ese es el recorrido real. ¿Sí? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? creo que eso te iba a preguntar yo, el Calculo, error. ¿Qué error tiene ¿A qué calculo el que se...? aparato? Ah, calculo que el error estándar del GPS. bueno, porque esto es un navegador. ¿Se acuerdan cuando yo le di las clases del error del navegador con respecto al diferencial? El error del navegador es de 7 metros. ¿Sí? Cuando se conecta con la constelación de satélites, no me va a dar una línea recta, me va a interpolar puntos. En realidad, esta línea es una sucesión de puntos, ¿sí? Que en algunos lados ha perdido transmisión. O sea, nosotros hicimos un camino por acá, por este lateral de manzana, por el disco, donde dice el disco, derecho, en línea recta. No hicimos este cruce de calles, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver con un error que tiene que ver con el instrumento, porque el error es de 7 metros en la horizontal y tiene que ver con la transmisión de la bajada de la conexión de los puntos con la constelación de satélites que en ese momento estaban operando ahí y las intercepciones que tuvo mi instrumento en campo, los edificios, el polvo atmosférico, un montón de cuestiones que cortan la transmisión que sea continua. Para no tener este desvío, lo tenés que tomar con un instrumento que es un diferencial, que es con un error mínimo al milímetro, a la décima de milímetro. Es un error del Perdón, instrumento. al ¿De diferencial es el acuerdo? RTK. El RTK es el diferencial. El diferencial es porque tenés una antena manual. O sea, vos vas a triangular puntos con antenas terrenas que tenés, ¿se acuerdan el mapa que les mostré de todas las antenas de la red GNSS que están integradas en todo el mundo, que tiene que ver con las estaciones espaciales, la NASA, la Comunidad Europea, están todas integradas a esa red que toma datos transmitidos por la era satelital. ¿De acuerdo? Pero si vos tenés una antena terrena, que es un diferencial, que además es un dispositivo que triangula el punto conectado al satélite, pero además lo afina con una antena terrena,
cercana al instrumento, vos lográs un error mínimo. ¿Sí? Esto es un error de la transmisión del instrumento que toma. ¿De Ok, acuerdo? clarísimo, gracias. Sí, ¿De sí. acuerdo? Es mucho más grande. Pues para eso hay bibliografía que está puesta en la diplomatura que amplía las nociones. ¿Qué significa? De acuerdo al objetivo del trabajo. Si vos vas a hacer una mensura fina en el terreno, no vas a ir con un navegador. Eso sirve para jugar. Te describe un recorrido, digamos, aproximado, pero no te sirve en realidad. Mirá todos los desvíos que vos tuviste. La persona no hizo este divague. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es así como, este es el track. Acá dibujó la sucesión, unió la sucesión de puntos y describe una línea. En realidad, para que sea algo, digamos así, de esta manera, este, a ver, bien dibujada, lo vas a hacer de manera vas a dibujarlo de esta manera, uniendo puntos. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer la clase que viene, que es entrar en el momento de digitalización de puntos. Es acá, digitalización de puntos, línea y polígono. ¿Sí? Es todo un proceso que remite a la digitalización, a que remitía también a cómo se dibujaban las ciudades, cómo se dibujó el catastro, ¿sí? Cómo se dibujaba antes, cómo se dibuja ahora. ¿M? ¿De acuerdo? Sí, que son todas las herramientas de dibujo que se carga, QGIS, las de AutoCAD, todas las herramientas que hay que activar para hacer un buen dibujo. Pero hoy no es desde el dibujo la construcción del objeto. Hoy estamos haciendo la construcción del objeto a partir de la lectura de datos en una tabla. Y para terminar de completar la duda de la compañera, bueno, ¿qué pasa si yo cargo una base? Miren esta página. ¿La conocen esta página? Acá justamente vamos a ejemplificar, a ver si está la página. ¿Conocen esta página, esta URL? No, no. ¿No? La poblaciones, Plataforma Abierta de Datos Espaciales de la República Argentina. Bueno, Sí, acá yo vamos. la estuve pispeando un poco. Es muy completa en poblaciones. Miren, poblaciones.org. En realidad comenzó con, esperen, poblaciones, es esta página, ahora se las comparto. Nora, Sí, ahí te se las interrumpo. comparto. Entiendo que eso Miren. es colaborativa o era Sí, colaborativa. esta página fue una iniciativa, inicialmente es del Observatorio de la Deuda Social de Argentina de la UCA. ¿Se acuerdan de Agustín Sí, del equipo Salvia? de Salvia. De Salvia, es del equipo de Salvia. Después hizo una confluencia o sea, con CONICET, adquirió Gente Geo y empezó a armar una cuestión colaborativa donde exhibe información de páginas que se han caído o de organismos que dejaron de tener financiamiento público o de alguna organización y ellos están aglutinando información. Por ejemplo, eh, de las organizaciones sociales de la red bueno, la de bancos, no sé, después está la de poblaciones, asentamientos humanos, que es la que vamos a tomar. Fue la primera que exhibió los datos, este, preliminares del Censo Nacional de Población Vivienda 2022. Ahora esperen que yo quiero entrar a una para que vean cómo indicadores, ¿ven? Si van a todas, ¿ven? Acá tienen todas las estadísticas. Hay una página que se había caído, que dejó de tener financiamiento, que es la de asentamientos humanos, ¿sí? Que tiene indicadores em, sociales bastante interesantes. Acá, la de RENAVAP, ¿sí? Esta página, ¿ven? Si ustedes entran acá, a este visor, esto les va a servir ahora para consumir información, por eso se los voy a traer como ejemplo. ¿Ven estos polígonos? Si ustedes en este caso van acá a mapas y se quieren bajar algo, ¿sí? O en estos asentamientos, ¿ven? Esta página, ustedes pueden justamente bajarse. ¿Ven los barrios populares Renavap?
Si ustedes lo quieren bajar, hacen descargar. ¿Ven esto? Mi propósito de enseñarles es cómo consumir información que está justamente compartido bajo el lema de datos abiertos, ¿sí? A nivel internacional, porque la página también del Banco Mundial la provee de esta manera. ¿Ven que dice acá CSV Excel con WKT? Excel no es texto con doble KT. Bueno, si ustedes se bajan así, embebida de esta manera, es un CSV que pesa mucho menos que un shapefile. Y es abierto, no tienen que comprar nada. Entonces, la clase de hoy está destinada a eso. El primer ejemplo que vamos a hacer es cómo vamos a bajar un CSV que describe una geometría de línea. ¿Sí? Y está justamente acá. Remita a esta página que está en las ecobicis. Tienen un combo, cada vez tienen más cosas de distinta índole. Bueno, chusmenla, porque muchos ejercicios los hacemos con esa página. Tiene información, complementa la información que tiene la infraestructura de datos espaciales de la República Argentina, de IDERA o de organismos públicos que se han caído y ahora justamente en el contexto actual, muchas áreas geo se han cerrado en los organismos o los empleados se han ido, entonces los técnicos, como son tan valiosos que tienen estos conocimientos, han sido muy mal pagos y se van a empresas. Esa es la realidad. Es muy costoso mantener la mano de obra para tener este tipo de conocimiento. Vamos a este ejemplo, ¿sí? Ahora hay que mencionaste lo de CSV. Mi pregunta es Ahora que lo vamos a si hacer. Sí, el formato de sí. mi tabla de CSV está directamente ligada a mi sistema de referencia. Muy bien, ahora vamos a continuar con eso. Es muy buena Ah, pregunta. Cuando se socializa la información, ahora les voy a enseñar cómo se debería socializar la información. Se asume, si no está anotado en ningún lado, que ese CSV se rige bajo el marco de referencia actual, el marco de referencia WGS84, el que les enseñé al principio de las clases. ¿Sí? O sea, el marco de referencia oficial es el WGS84. ¿De acuerdo? Que puede estar Perdón, en Nora. 4326 o en otro EPCG. Sí, Sí, una consulta con respecto a eso. Yo cuando quise abrir recién el archivo, eh, no me permitía, no me habilitaba el botón de añadir y me pedía una ahora lo ventana para hacemos. abrir capa y me Ahora lo pedía hacemos. agregar el SRC. Ahora lo Y vemos. ahí en una ventana lo pude hacer. Espera, no confundamos la situación. ¿Qué estuviste abriendo? ¿Qué quisiste abrir? El Ciudades Mundo es ese archivo. Bien, es una pregunta que va más atrás de lo que vamos a explicar ahora. Claro, yo cuando lo Sí, quise abrir acá, no me acá estoy en la permitía, entonces me pantalla, abría antes otro de irme al otro diálogo. ejemplo, antes de irme al próximo ejemplo. Estás acá, texto delimitado. Esto es lo que hiciste. Sí, Sí, ¿y? claro. Antes de añadirlo me decía abajo de eso añadir el SRC. Entonces Acá. volvía Perdón, al perdón. añadir archivo, abajo de todo, abajo de Acá, todo. definición de la geometría. Acá, texto bien conocido WKT. Acá, ¿estás leyendo? Claro, Bien, me pedía como bien, ponerlo manualmente. bien. Muy bien esa pregunta. El CCB se asume que está alineado al WGS84. Cuando de ustedes les pregunté qué tipo de coordenadas es, y me dijeron, geográficas, bien, es geográficas. Si es geográficas, asumimos, ¿sí?, que está en WGS84. Que esas geográficas estén en WGS84. Por lo tanto, abrís acá manualmente. Si no tenés la opción WGS84, vas al mundito, filtrás y pones WGS84 o vas directamente al, eh, al 4326 o pones Sí, 4326 y listo. lo seleccioné desde ahí. Ahí y ya para las próximas lo vas a tener disponible en estas flechitas, ¿ves? Yo acá tengo mucho porque ya abrí un montón de cosas de distintas parametrías. ¿De acuerdo? Bien, ¿Sí? bien, gracias. Ya que estoy acá, que esto es una pregunta del foro,
¿Se entiende que que el WGS84 no es exclusivo de las coordenadas geográficas? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió eso? Vuelvo, eso no, disparo Sí, por sí. el foro la pregunta, porque me Eh, quedé con... Sí, dale, dale. Nora, ¿puedes explayar un poco más la... No la entendí realmente. Bien. WGS84 se entendió que es el marco de referencia. ¿Leyeron toda la Sí, teoría que de les la di? defensa Que se hizo del popular sistema de porque defensa. es utilizado por el sistema de geoposicionamiento global, ¿sí? Los satélites. Perdón, puede no tener proyecciones hechas. Por eso decís que a eso va tu pregunta. A Perdón, eso Creo que va, no proye- a eso va. Eh, mi modelo de datos puede estar proyectado o no. Si no está proyectado, ¿qué quiere decir que no esté proyectado? Que no usa un sistema de proyección cartográfico. O sea, que está en coordenadas geográficas. ¿Sí? Si está en coordenadas geográficas, puede ser, eh, podemos utilizar el 4326 para el caso argentino. Muchos de los mapas que socializa nuestro Instituto Geográfico Nacional están en 4326. Los micrófonos, chicos. ¿Se entiende eso? El sistema puede estar proyectado o no. Mi mapa puede estar proyectado o no. Pero esté o no, va a estar siempre regido bajo el marco de referencia WGS84. ¿Se entiende? ¿Quedó claro eso? yo puedo elegir la proyección Vos cuando... podés elegir que tu modelo de datos se proyecte o no. ¿En función de qué estaba eso? ¿Vieron el video? De la Aquellos que faltaron, ¿vieron la clase que explica el tema de geodesia? de si están muy dispersos los puntos o no. Muy bien, porque si tu recorte espacial es todo el mundo y no podés afiliarte a un sistema de proyección, salvo que elijas el que usa Mercator, el pseudo Mercator, el que usa el OpenStreetMap. ¿Me entiende? Ahora ¿Sí? sí, sí, ¿Se entiende? sí, sí. Acá cuando la compañera dijo, tuve que poner a mano porque no tenía nada, porque nunca había entrado, texto, nunca había entrado acá. A mí sí se colocó automáticamente porque yo ya entré anteriormente, entonces quedó seteado. Eso también está bueno que lo vean y que algunos de ustedes me digan, profe, no entiendo por qué no lo tengo igual. Entonces me tienen que parar en el acto. Si apenas ven algo raro, está muy bueno eso que hicieron. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, texto bien conocido WKT, tipo WKT, detectar automáticamente la geometría que describe este campo. Y que además, si esto no aparece nada, asumen que es WGS84, 4326. 4326 es un código que describe estar soportado en el elipsoide de revolución, ¿sí? Que describe que se acerca a la geoforma terrestre y está denominado por el elipsoide WGS84 y que además está utilizando coordenadas geográficas. Ese es 4326. ¿Sí? Que es más popular por los sistemas actuales. Se popularizó. Pero pueden ustedes tener un sistema cartográfico, pueden asumir, afiliarse, a proyectarlo, o a Gauss-Kruger, o a Mercator, a UTM. Fíjense, este que tengo, no sé si llegan a leerlo en pantalla, pero acá en mi mouse dice que estoy utilizando el marco de referencia, pero estoy proyectando en UTM zona 21. Quiere decir que el marco está por arriba de mi sistema de coordenadas. ¿Se entiende? Martín, decime. Sí, Sí, Martín, Nora, antes que todo vengo atrasado con las lecturas y puedo decir una barbaridad y no es mi ánimo no irme pasa para nada, no atrás, pasa nada. pero entiendo que siempre vamos a estar, proyectemos o no, en WGS 84. Exacto, exacto. Es como la Matrix, por decirlo de alguna Es la forma, y después Matrix. elegimos si proyectarlo o no y con qué, si con Gauss-Kruger o con Mercator, qué tipo de proyección darle, pero siempre con el trasfondo de WGS Eh, eh, 84.
exacto, que es la clase de geodesia. Sí, Yo les sí. presenté, ahora yo me mareé, unidad 1, creo que es la clase 4, sí, la general, ¿sí? Que es justamente, está por arriba de todo. Esto hace 2 décadas atrás, esta visión, no, menos, hace una década atrás y no se tenía muy claro que había algo que superaba todo, ¿sí? Que es el WGS84, que todos los países tienen que alinear. ¿Ven? Estas son las estaciones de control que sirve para ajustar los puntos de control que tomo en terreno. ¿Ven ese mapa que yo les mostré, que estaba todo delineado, que era el track de mi recorrido a campo? Bueno, está mi toma, yo estoy en terreno, hago esa captura, decido tomar mi posición en el terreno. Lo que hace el sistema es triangular con alguna estación terrena de todas estas que están acá y después afinar con alguna estación más cercana. Entonces, cuanto más cerca esté de una estación, más recta va a ser mi recorrido. ¿Me entienden? ¿Sí? Este es el sistema que todos estamos utilizando, el WG84. Es este. Pero no era, se transformó en un estándar internacional. O sea, se decidió que se transformó en un estándar internacional. Claro, porque se popularizó por la red de satélites geoposicionales. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, y que continuamente está recibiendo ajustes de los países. SIRGAS es el sistema de referencia regional, ¿sí? Que alimenta el marco. ¿Sí? En realidad, nuestros países de toda América Latina, de las Américas, están alineados, se juntan todos los años a discutir estas deformaciones causadas por la gravedad, por el movimiento de las placas y hacen ajuste y vigilia de esos puntos, ¿sí? Y retroalimentan. Europa hace lo mismo con su idiosincrasia, con sus placas tectónicas, que no son las mismas que tenemos acá. ¿Sí? Cada uno tiene distintos movimientos. ¿De acuerdo? Acá están los instrumentos que les dije. En campo tomamos con este navegador 7 metros de diferencia en la posición real. En los que ustedes toman con los smartphones, ¿sí? Están trianguladas con antenas celulares, no están triangulando muchos de ustedes con antenas satelitales. Entonces, el dibujo, aunque ustedes se vean sobre el mapa en posición real, le está virtualizando esa posición. Le está mintiendo en realidad, porque ahí es el mapa que se acomoda a la transmisión del dato. Está virtualizada, ¿sí? Después puedo explicar mucho más de eso. ¿Está bien? Entonces, el diferencial es el instrumento y una antena que se coloca muy cerca para capturar esta sinuosidad del terreno. Cuanto más cerca tengo, más nubes, más puntos tenga, mejor puedo acercarme a esta geoforma. Si no, directamente voy al elipsoide. El navegador va al elipsoide, no fue al geoide o a mi superficie topográfica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, mi sistema de coordenadas puede ser geográficas o planas, pero va a estar justamente incidido por mi marco de referencia y por mi datum local. Cada país tiene su red de puntos. ¿Está bien? Este es el más conocido, porque hubo una pregunta en el foro que dice, bueno, ¿el EPCG qué es? Y es una codificación, codifico si estoy usando o no una cartografía proyectada, si estoy usando una proyección de Uruguay, si estoy usando la proyección de Paraguay. Entonces va a haber un número que designa eso, que es a objetivos, a objetos de base de datos. En las bases de datos no va a decir soy Gauss-Kruger, va a decir un número. Ese número apela a un DNI. ¿Sí? Y ahí retomamos el concepto de base de datos. Estamos uniendo todo. Ya sé que esto es complejo, pero bueno, esto es una diplomatura en sistemas de información geográfica y mucho más que eso. ¿De acuerdo? Estamos uniendo todo, estamos cosiendo todos los conocimientos. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí, Sí, volvemos sí, perfecto. entonces. Eh, Espero no haber confundido, pero vayamos a esto ahora y a ver qué pasa, porque es muy buena la pregunta de la compañera. Yo no tenía nada del SRC. En términos operativos y completos, cuando un organismo cede información con este formato, debería cederla además con un PRJ. ¿Sí?
El PRJ debería estar acompañar el CCB. Quiere decir que el PRJ lo podemos construir al lado de un CCB si se puede construir, adjuntar, porque el PRJ me sirve para retroalimentar esta ventanita de diálogo que la compañera dijo. Si el CCB vendría acompañado, llamado del mismo nombre de la tabla, por un PRJ, como acompaña todo el combo de archivos Shapefile, esta parte que dice CCRC de la geometría, esto que preguntó la compañera, ahí me acerqué bien. Esta parte se debería completar automáticamente. Si no se completa, debería leerse en un metadato, esa página de poblaciones debería tener, tiene el metadato que dice, mis datos están en el 4326. ¿Sí? Es parte del metadato, que eso es una norma, es una ISO 19115 dentro de la familia de normas que atañen a la información geográfica. Es una ISO, ¿sí? 19115, que es el Bueno, metadato. yo ¿Está teniendo bien? toda la información me aseguro que sea lo más verídica mi tabla. Exacto, Ya, exacto. A vos te tiene que acompañar. Si vos estás consumiendo información de un repositorio de datos abiertos, de información pública o de un organismo, debería decirte, debe estar acompañado por un metadato, ¿sí? Que te dice, esta información, este CCB, este shapefile, está, si no tenés forma de leerlo abriéndolo con el QGIS, antes te lo tienen que anticipar. Si no tenés que andar adivinando. Y ese es un problema, andar adivinando, que yo también se los enseñé. ¿Qué pasa si el shapefile no tenía el PRJ? Bueno, cuáles son los artilugios que tengo que hacer para darme cuenta a qué corresponde, ¿sí? Pero eso remite a un conocimiento muy, muy selecto. O sea, tenés que saber mucho para darte cuenta si no te lo dicen. Y eso es lo peligroso, porque los repositorios de datos abiertos actuales no están suministrando información completa. ¿Sí? Entonces tenés que basarte en la lectura de las coordenadas, reconocerlas. Entonces el conocimiento que le estamos dando en esta diplomatura es un poco integral, ¿sí? Porque te estoy dando contexto teórico, conocimiento de base que a vos te sirve para poder superar estos obstáculos que las propias páginas que deberían cumplir con una ley, en Argentina es una ley, ¿sí? Pero bueno, así como todas las leyes en Argentina, muchas no se cumplen, tendría que haber un organismo que debería presentarse a los organismos que exhiben esa información y decirle, bueno, no estás cumpliendo, completala. Eso existía en el 2016, en el 2017, 18, hasta que cayó el gobierno de Macri. Esa ley sigue, pero no hay un organismo rector que se ocupe de decirle completala. Hoy está IDERA, que es la Infraestructura de Datos Espaciales de la Argentina, pero como es colaborativa, no tiene un marco legal, no se puede poner en poder de policía de decirle al organismo, hacelo bien. ¿De acuerdo? Entonces estamos un poco más para atrás. ¿Sí? Es complicado. Vayamos a hacer el segundo ejemplo. Bueno, ¿qué tal si ahora de mis materiales que les suministré abrimos Ciclovías 2019? ¿Sí? Cuando abrimos esta base de datos de ciclovías, vamos a ver cómo están separadas. ¿Ven que acá no me dice nada? Es por punto y coma, por coma. En este caso, eso está bueno, la traje a propósito, esta base, para que ustedes, yo acoplo, para que ustedes vean que acá el que separa los campos, ¿quién es? ¿Quién es el que separa los campos? coma. Es la coma, no es el punto y coma. Miren el punto y coma lo que hace. No hace nada, no me muestra nada en el preview. Entonces voy a la coma. Esto sirve para que ustedes vean que no siempre el punto y coma oficia de separador. No siempre la coma oficia de separador de columnas. Miren acá. ¿Qué dice acá? Multiline. ¿Qué es esto? Acá está el resto de los campos. Recorren. ¿Ven? El campo doble KT. Miren la primera línea. Todos tienen que leer lo mismo. ¿Cuántas coordenadas tiene la línea acá?
Eran dos pares y sería una Dos línea. pares. Muy bien. Para el que no lee, yo copio y leo en el chat. En el chat. Y ahora si yo les pongo en el chat la segunda línea, ¿cuántos pares componen este vector? Uno, dos, tres. 3 pares. Acá tengo uno. ¿Y quién separa las coordenadas? ¿Quién es el separador de las coordenadas acá? Acá dentro de este campo, ¿eh? ¿Quién separa las coordenadas? La ¿Qué ca- coma. Muy bien. ¿Sí? Uno, entonces tenemos dos, tres, cuatro. Cuatro vértices tiene. ¿Sí? Acá es no es un vector, ya es una polilínea, es una línea que tiene vértices. ¿Sí? Después vamos a ver ese concepto la semana que viene. ¿Qué quiere decir? Que ahora las podemos integrar, vamos a chusmear. Esto que ya quedó configurado del acto anterior, definición de geometría, texto bien conocido. Acá también tengo que poner 4326 manualmente. No lo hace automática, pero asumimos que es un dato construido en el nuevo paradigma. Todo dato moderno está en el 4326. ¿Sí? Se asume que para lograr integración directa, se exhiba la información, se publica información a través de la red en coordenadas geográficas. Por lo tanto, Perdón, asumimos. Nora. Sí, El error que yo había dicho antes, que yo había mostrado antes, era porque a mí me aparece por defecto Posga 2007. te quedó seteado de la vez anterior. Bueno, ponelo en WG84. Sí, en Claro, 4326. ahora entiendo cuál era el error. Me estaba Ahí preguntando qué era está. lo que quería el sistema. Bien, bien ahí, muy bien ahí. Bueno, quiere decir que estamos dialogando y nos estamos entendiendo entre las partes, porque es difícil en virtual, ver los casos así por separado, pero me parece que era una pregunta. Me admiten, están todos admitidos, ¿no? Porque nadie en el WhatsApp, creo que tengo a todos admitidos, ¿no? No tengo a nadie pendiente. Nora, Sí, está bueno este ejemplo que estás dando porque yo sí. hubiese pensado que QGIS te levanta el CSV de manera tal de que le puedas ver los atributos. Y acá resulta que si no le vas cambiando el seteo, punto y coma No, o claro. tabulador, yo no Exacto, estaba viendo nada cuando lo abrí. exacto, exacto. Esto es para que ustedes ya amplíen el conocimiento, ¿sí? Esto es SIG en sentido ampliado. Esto no es la rutina de abrir un shapefile y ser, digamos, cerrado a un esquema. Acá es ser flexible ante cualquier formato de archivo, ¿está bien? Por eso es más amplio el conocimiento que van a aprender. Miren acá ciclovías cómo se escribe. Miren acá. Miren si me apuro qué pasa con ciclovía. Recorro el campo, los campos, ciclovía. ¿Ven las tildes ahí? ¿Qué tengo que cambiar? La codificación, UTF-8. Pues esta es una base de datos construida en tiempos más actuales. Fíjense ahora, si lo ponen la codificación en un UTF-8, que aparece ciclovías bien escrita. ¿Se dieron cuenta lo que hice? ¿Cómo controlo? Es decir, Entonces hago añadir, cerrar. Entonces voy a las ciclovías, hago zoom a la capa. Apago esto para que lo vean mejor. ¿Ven? No era una pregunta. ¿Entienden esto? Antes, esperen, aguanten, aguanten. ¿Ven esto? Y acá está la tabla. ¿Ven? ¿Sí? Listo. Pregunten. Sí, Dime. a mí no sé si se me escapó ¿cómo definís esa transformación que acabas de hacer? Porque te das cuenta que las tildes están mal, entonces La de pensás en el texto. UTF-8. La de Claro. texto. Vamos de nuevo. Mirá. La ¿Cómo te das cuenta que es UTF-8 lo que necesitas? Eso me perdí. UTF-8 es la última codificación que te permite ver las palabras, es la codificación de texto latino, que te permite Sí, ver las tildes y los caracteres como la ñ. ¿Está bien? UTF-8 es la más actual. ¿Sí? La mayoría sí. de los datos que hoy se trabajan de nuevo ya vienen seteados por defecto de UTF-8, latino, acá, ¿no? En todos los que somos de habla hispana.
La nueva versión de Excel, ya cuando guardás el CSV, te dice UTF-8. Asume que es la última codificación. Pero si hay bases de datos que no son previas a esta existencia, es latín. Buscás latín, la codificación del texto. ¿Cómo te das cuenta que algo anda mal? Es cuando vos, déjame ver, porque no puse ninguna tabla. Vamos de nuevo a la ciclovía. Cuando algo anda mal, vas recorriendo, ¿sí? En el preview. Acá el consejo es que vos vayas al preview, ¿sí? No te apures el- y veas cómo están algunas de las palabras. ¿Ves autónoma? Acá se escribe bien. Ujú. Pero si yo te pongo, no sé, otra cosa, cualquier otra codificación, bueno, acá Unicode se ve bien también. La teníamos como latín en otra codificación. Por ejemplo, en latín, como había quedado seteada antes, ¿eh? Vamos a buscar latín 9. Como teníamos antes, porque había quedado seteada en la apertura anterior. Eso es lo que hace QGIS, queda seteado ¿ves? Mira, autónoma, como está escrito acá. Es en Sí. ASCII, este símbolo es ASCII, ¿sí? ASCII se escribe, es una vieja denominación de codificación de texto, que es ASCII, eh, ASCII, sí, esto, es código ASCII, es esto. ¿Sí? Esto es código ASCII, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes ponen con el tecla, hay un montón de teclas escondidas en su teclado? Es esto. Lo que ustedes están viendo es cómo decodificar esto. ¿Ven? Si ponen al 162, al 164, ponen la diéresis y toda esa historia, bueno, es esto. Esa simbología extraña remite a esa codificación vieja de antaño, cuando aprendíamos en DOS, aquellos que tenemos más de 40, 50, ¿sí? Entonces, cuando ves estas cosas extrañas es porque no logra decodificar la letra con tilde. Entonces vas y tanteás, lo primero que intentás es hacer UTF-8. Claro, eso es como vos porque ya sabés, Bueno, pero por eso yo le como enseño. elijo. Bueno, ahora ya lo No, sabés. Ahora lo primero que no, tenés que ya hacer sé. es Claro, tantear. Entonces primero yo te- intento UTF-8 y después si no veo, pruebo. Esa es la pregunta Y que si hago, no te pruebo. anda con UTF-8, vas con Latín 9. Ok, yo perfecto. tengo la misma pregunta que la compañera, ¿es UTF-8 o Latin 9? ¿Ya Y está? sí, ¿No hay más opciones o y puede haber tenías una tercera? Unicode, ahí tenías Un Unicode. plan C. Y el plan No, no, ya sé C que tengo un montón, es pero estas. Es imagina, esta. imagínate si tengo que Fíjate que recorrer todo eso. Unicode UTF-8 te anda. O sea, Nora, básicamente no tenemos que remitir al metadato. Si Sí, leemos en los realidad el metadatos, metadato, sí, sí. vamos Pasa a que nadie está poder entender, cumpliendo. Exacto. claro. El problema es que acá, digamos, por más que estén adentro de IDERA, entienden que en Argentina y en otros países del mundo tienen una infraestructura de datos espaciales, ¿sí? Que están alineados al uso de las normas ISO 19100. Eso se los voy a enseñar después en la unidad 5, ¿no? Hay toda una nueva logia de cómo consumir información a nivel mundial, ¿sí? Antes Argentina trabajaba en el ostracismo, ¿sí? Encerrada en su ser, no compartía datos. Bueno, desde que vino Google en la Argentina y se hizo popular a fines del 2010, eh, de la primera década del presente siglo, ahí intimó que todos empezáramos a alinearnos a usar un uso compartido de los datos. Ahí empezaron a imperar las normas a los protocolos comunes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, estas son las cosas que ustedes no solamente van a aprender SIG, van a aprender SIG dentro de lo que son las tecnologías de la información geográfica, que es esto, el uso de las normas que garantizan la integración de los datos a nivel mundial. Por eso les enseño nociones de geodesia, la existencia del marco de referencia, que les garantiza que ustedes pueden compartir datos con otros países del mundo. Chile tiene su infraestructura de datos. Y que además está mucho más avanzada que Argentina. Uruguay también, Brasil, todos tienen su infraestructura de datos. ¿Sí? ¿Me entienden? Bueno, trato de abrir esta.
Muy buenas las preguntas, chicos, ¿eh? Esto han hecho el ejercicio, la unidad, la actividad de cierre unidad 1 con estas preguntas. Muy bien esto. ¿Sí? No me importa atrasarme un poco en el contenido de la clase, de hoy, me importa que entiendan. ¿Está bien esto? ¿Sí? Esto es CCB, fíjense que ustedes después pueden decidir de guardarla, si van a los materiales, es un archivo solo. En un archivo solo tienen toda esa construcción, quiere decir que en un archivo solo tienen la geometría de línea. ¿Me entienden? En un solo archivo. Es economicidad de los datos. Cuando al Shapefile le cuesta un montón de archivos para representar. ¿A qué voy? Que hay distintas formas de almacenar la información geográfica o la información georreferencial. ¿Hasta acá me siguen? Acá estoy rompiendo con un esquema de cómo se concebía la información georreferenciada, que no es el Shapefile siempre el que lo hace. ¿Sí? Que hay distintos formatos que logran almacenar información. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora vamos al otro ejemplo. A ver, hay una manito. Martín, dale, Martín. Perdón que estoy participativo hoy. No, no, no es Cuando perdón, está vos bien que lo seas. conviene, antes decías, bueno, que se puede exportar el archivo y guardarlo Como un en Shapefile, Shapefile o sí, o GeoJSON. GeoJSON, sí. Ahí la decisión tiene que ver con practicidad, peso del archivo, No, las funciones son las mismas no, o por uso y evitar caer costumbre. en un software pago. Pasa que, a ver, es muy buena la pregunta. Si es por economicidad o por agilidad, vas a elegir el GeoJSON porque es gratis y en un solo archivo guardas todo. ¿Está bien? Eh, Sí. Elegí Shapefile porque es un uso popular del dato. El Shapefile, por más que nos pese, porque acá en QGIS lo está levantando y no estás pagando nada, el Shapefile se, se convirtió en un uso popular. Entonces, no tuvieron otra, los software libre, de hacer la instancia de apertura del Shapefile. Pasa que si vos tenés, la mayoría de los casos, la gente conoce el Shapefile, no conoce el GeoJSON y le causa problemas. Y menos como te lo está mostrando en la página de poblaciones, que te dice, bueno, ¿lo querés como CSV, como WKT? ¿Qué es eso? No todo el mundo sabe cómo abrir un WKT. Entonces, ¿qué haces? Y terminás guardándolo como un shapefile. Eh, Ese problema lo tuvieron todas las organizaciones del Estado en el 2016 cuando Macri, Modernización, les dijo, ustedes no publican más como shapefile, van a publicar como GeoJSON o CSV. Eh, no hubo una capacitación. Entonces se pusieron en poder de policía y la iniciativa fracasó. Pero la iniciativa no era mala. El problema es que no hubo capacitación. Pocos éramos los que sabíamos cómo abrirla. ¿Me explico? Entonces, esto es abrir la cabeza, capacitar a todo el mundo que hay otros formatos mucho más ágiles y que a vos no te estoy obligando que compres una licencia, que podés usar software abierto, que en vez de usar Microsoft uses OpenOffice. ¿Me explico? Porque además cada vez mejor están estos programas. ¿Sí? Van a ver la potencia que tiene QGIS ahora. Casi está igualando la potencia de ArcGIS. ¿Me explico? Hasta que algún día bajen el switch y no nos dejen usar más. Pero por ahora estamos con estas prestaciones abiertas que nos permiten hacer todo lo que queramos. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, la pregunta, bueno, ¿qué elegir? Y lo que a vos te parezca más práctico. ¿Sí? Pero Consumir. no es que el Shapefile, por el hecho de ser varios archivos, a mí me permiten ediciones que el GeoJSON No, no. no, 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 Ok. no, no. El GeoJSON, eh, y así como el formato WKT, cuando vos exportás, guardar como, en realidad muchas veces aparece como primera opción GeoPack, que es el formato nativo de QGIS. También te almacena en un único archivo, te puede almacenar eh, todo tipo de geometría.
Es como el DXF de AutoCAD. El DXF es tan viejo como el Shapefile, pero perdió en marketing a nivel mundial. AutoCAD era tan bueno o más que en su momento las prestaciones de ArcView o de ArcInfo, ¿sí? Pasa que no pudo competirle. DXF puede almacenar en un único archivo todas las 3 geometrías, ¿sí? Entonces, GeoJSON también, GeoPack también, ¿sí? Fíjate que acá está AutoCAD XF. También las podés guardar así. También las podés guardar como KMZ o como KML, porque si la querés abrir en Google Earth, ¿sí? Acá tenés todos los MicroStation, otro viejo SIG, Mapinfo, un gran software geográfico, uno de los mejores, ¿sí? Pero no ganó en marketing. Pero en la manipulación de base de datos es superior a R. ¿Mm? Acá tenés todos los software, ¿está bien? Todos los formatos. ¿Mm? ¿Me comprendieron ahí? Sí, gracias, Nora. No, Disculpen de si nada. abro por ahí No, la bueno, charla en pero otra esto es dirección. parte, esto fue exhibido en las primeras clases de la Diplo. Si Sí, vuelven a sí. retomar, están las presentaciones de los archivos, así que está muy bueno recuperar la idea, porque si no, no hay forma de avanzar. Porque cada vez voy a traer más cosas complejas, entonces estamos retomando, hilando y avanzando. Retomo y avanzamos, voy sumando, ¿sí? Entonces ahora como otro ejemplo es que por ahí me dijeron, creo que fue Felipe, cómo traigo una geometría de polígonos, que es esta, el ejemplo C, ¿sí? El ejemplo C, que es la de los polígonos, que es a nivel, tiene 2 versiones y sé que hay una tercera versión que se está confeccionando si es que no cierran el área, porque tengo parte de mi equipo de cátedra trabajando en esa área de gobierno, que están haciendo la tercera versión de los asentamientos humanos de la República Argentina, es, vamos a traer la base, que es una versión, que esta fue, la primera versión fue en el 2016, que es relevamiento de asentamientos informales, tenía su página propia, pero justamente este organismo Poblaciones la está publicando. ¿Ven? Acá alguien me está escribiendo si le pude agregar sin problemas, solo que es tan grande que exige bastante. Ah, sí, sí. Esta base, muy bien la observación, Felipe. Es tan grande, fíjate que en un solo archivo economiza bytes, que también hace a la pregunta de Martín. Es más eficiente el CCB, pero sí consume. Es súper grande. Y acá el que separa también los campos es la coma. WKT asumo que es 4326 y miren la geometría cómo está almacenada, ¿ven? Es más de 3 vértices, ¿sí? Y además son cerrados, están cerrados. Añadir, cerrar y acá está el polígono, ¿ven? Y este polígono, si puedo seleccionarlo, ¿ven? Si voy a su tabla asociada, voy a la tabla, ¿ven? Elevo a la consulta y acá está, ¿sí? El polígono que tiene todas estas variables reunidas allí. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ven la potencia? Entonces, hoy tenemos esta construcción, ¿ven? Hicimos todos los ejemplos y la pregunta era la siguiente. ¿Qué pasó ese relato que les conté de, y si yo tengo todo en Shapefile? Porque eso es lo que les pasó en el 2016 a los organismos del Estado. Todos usaban en Shapefile y tenían que publicar en CSV con WKT o en GeoJSON. ¿Y cómo hago? ¿Yo puedo construir una base de datos convertir de Shapefile a CSV con WKT? Sí, lo puedo hacer, ¿sí? Y tengo varias maneras. Una es esta, miren esto. Vamos a hacer el ejemplo con el, el, el mapa de mundo. Mire, ingresen como shapefile en los materiales. Yo les puse mapa mundo. Abrir, ¿sí? Añadir, cerrar. ¿Sí? Acá tengo en el mapa mundo que todos van a ver esto. ¿Lo ven?
Entonces vamos a hacer el ejemplo inverso. ¿Cómo convertimos este shapefile en un único archivo? En uno solito. ¿Está bien? Pero además, con el agregado de que voy a decidir, me construya su PRJ para que el próximo que lo tome sepa cuál es el SRC. ¿De acuerdo? Miren, todo eso también está escrito. ¿Y eso se hace en dónde? En exportar como. Bueno, acá lo voy a definir. En opciones de la capa. ¿Ven? Que me construya el WKT y si quiero el CSVT, que es en qué sistema de codificación, que ustedes me preguntan, ¿y cómo adivino si estoy en UTF-8, si estoy en latín? Bueno, que además ese CSV tenga adosado un archivo que diga, estoy en UTF-8, estoy en el PRJ, el PSG tanto. ¿Ven acá? ¿Ven? Que además me escriba, ¿ven? Donde dice write boom, es el PRJ, el write boom. ¿Ven esto? Acá hago un zoom grande, grande, esto. Acá lo voy a configurar. ¿Sí? Entonces, cuando haga, ¿ven? El guardar como, yo voy a dejar así, ¿ven? Voy a exportar, voy a dejar pantalla partida, exportar como, guardar objetos como, ¿sí? Guardar objetos como, al mapa mundo, ¿sí? Lo voy a guardar en una carpetita. Por ejemplo, mundo 2 voy a poner con otro formato, ¿no? No en Shapefile, ¿sí? Esperen, esperen. No en archivo Shapefile, sino en valores separados por coma. Acá, así. Valores separados por coma. Esta conversión voy a hacer, ¿sí? Valores separados por coma. Cambio el formato. Entonces acá voy a la carpetita de trabajo, le pongo el nombre, mundo 2. ¿Sí? Es un ejemplo, total todo se puede tirar. Acá defino si lo voy a guardar en 4326 o en 3857 en pseudo Mercator. Acá puedo cambiar. Puedo poner 3857, ¿sí? Y cambiar. Acá puedo reproyectar. ¿Sí? Eso se los enseñé en el ejercicio guiado. ¿Sí? O abrir la pistilla y buscarlo. ¿Sí? Acá también puedo hacer eso. ¿Mm? Puedo cambiar. O lo dejo igual, 4326. Y acá, ¿ven acá abajo? ¿Ven? Acá. Ponen que construya, si estoy en UTF-8. Ah, tenemos que ver cómo se veía bien. Esperen, antes de hacer eso, tengo que ver si se lee bien las tildes. ¿Sí? Bien, entonces ahora vamos de nuevo, que las guarde así. Guardar como en CCB. Hay que chequear si se veía bien, porque si se veía mal, ahí cambiamos la codificación, como les mostré. Mundo 2 de nuevo, porque me fui. Y acá vamos a poner que me construya el CCB, que sea texto como doble KT, ¿ven? Separados por coma, ¿ven? Puedo cambiar acá o por punto y coma. Y acá pongo que me construya el PRJ, donde dice write, boom, ¿sí? Y ahora voy a aceptar. Ahí me dice si lo quiero agregar y le pongo que no, porque la ya tengo. Pero bueno, puedo decirle que sí, también, da lo mismo. ¿Ven? Acá está el mundo 2. ¿Sí? Pero a mí lo que me importa es que ustedes lo vean acá, en el temporal 2. ¿Ven? Mundo 2. ¿Ven? Mundo 2 que está el CCB. ¿Sí? El CCBT, si yo lo abro en un bloc de notas, ¿sí? Abrir con el bloc de notas. Dice, no, el CCTBT es la estructura del archivo. El QMD, el PRJ, voy a abrir acá, bloc de notas, ahí está el datum, ¿ven? Y después el QMD es el metadato, me lo obliga. El QMD es el archivo que yo puedo, cuando lo tengo adentro de QGIS, yo puedo, ¿ven? Mundo propiedades, puedo decir, voy acá a metadatos y puedo seguir. ¿Ven que acá yo puse en el Shapefile mundo? Yo le construí el metadato. Si ustedes quieren agregar algo más, agregan
más cosas de estas soslapas, alimentan, y cuando lo guardan, hacen save, metadato, y lo pisan. Pisan el archivo que acompaña la capa. ¿Sí? Sobrescriben. Y ahí sobrealimentan el metadato. ¿Sí? Es acá cuando editan el QMD. ¿De acuerdo? Y ahí les dicen, estoy en UTF-8, lo que sea. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Si yo hago paginita en blanco, ¿no? Ingreso el CCB del mapa mundo, lo voy a ingresar, si es el CCB, ¿ven? Agrego el capa mundo 2 CCB, y yo acá le dije que era con coma, acá vamos a poner que es 4326, doble KT, y ahí voy a chequear mundo 2, mundo 2, voy a chequear cómo están escritos los países, ese es un problema. Aruba, ahí está, con UTF-8, va bien, ¿ven? Añadir, cerrar. Y ahí está. ¿Ven que reproduje de mundo 2 de un CCB la base? ¿Se entendió? ¿Sí? Hice el paso inverso. Les enseñé cómo hacer el paso inverso. Ahora viene otro detalle. Bueno, acá está el paso inverso, está todo explicado. Y acá le voy a explicar otra forma de que una capa, un shapefile, me escriba las coordenadas que tiene escondidas en WKT. ¿Se acuerdan este complemento que les enseñé para agregar puntos? Lat Long Tools. ¿Se acuerdan? La semana pasada. Después de esto hacemos un intervalo. ¿Sí? ¿Te acuerdan este? Miren, que es más sencillo. Que es otra forma que inclusive pueden guardar como un Excel y ya tiene el WKT. Miren. Vamos a este mapa, voy a hacer paginita en blanco y vuelvo a traer el shapefile que se llamaba mapa mundo, ¿no? Este mapa mundo, ¿sí? Que no tiene las coordenadas en WKT. Bueno, para eso ustedes tienen que tener activa el panel Lat Long Toolbar, ¿sí? Y ahí van a usar justamente la escritura de esta geometría. Es un complemento, ¿sí? Que aparece. Aguarden. Esperen que ahora les digo dónde. Acá. En complementos, ven que dice lat long. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a procesos, caja de procesos. Ven acá, si ponen lat, ¿ven? Ahí. En el menú procesos, geometric, ¿sí? Acá. O ponen lat long o geometry. ¿Ven? Es este complemento. ¿Ven? O googlean WKT. Acá. ¿Sí? Esto aparece si ustedes tienen activa el complemento que les enseñé. Entonces acá dicen, bueno, al mapa mundo quiero que me coloques este formato en una capa temporal o en una nueva capa. Nunca va a sobreescribir la base. ¿Sí? Entonces, ejecutar, cerrar, ¿ven? Hacen una nueva base. Si a ustedes pues les gusta, la guardan como shapefile o como lo que sea. ¿Ven? Acá está. ¿Ven? Ahí escribió. Esto sirve para escribir en cualquier formato, pero en un mismo campo es la descripción de toda la geometría. ¿Ven la base? Y acá hice un clic. ¿Ven eso? ¿Ven? Ese es el formato WKT. Tengo una duda, Nora, cuando dijiste crear PRJ, suponete que no lo hago, eso sería, es fatal, no lo podría convertir después, No, sí. o puedo no crearlo y no pasa nada. No pasa nada. Vas a Ah, bien, construir bien. vas a construir el CCB con WKT
y va a estar sin PRJ como lo están haciendo todos los organismos, que se olvidan de hacer eso. Ah, bien, bien. Pensé que si no lo... Claro, es más, si lo elimino, no pasa nada. No pasa Lo nada, elimino de ello. Ah, claro, exacto, claro, no pasa nada. Lo que sí va a perder que va a necesitar de tu ayuda, de que vos lo hagas manualmente. Si claro. el PRJ de Mire, un Shapefile se lo borrás, ¿te acordás que aparecía un cartel emergente que dice, no tengo sí, PRJ, ¿quién soy? sí, sí, Lo traes igual y después vas a tener que valerte de vos misma para construirlo. claro. ¿Sí? Ahora sí. ¿Está bien? Bien, van entendiendo, bien, bien. Bueno, este es sencillo y les va a gustar mucho antes del intervalo. Vamos a instalar otra forma de construir objetos geográficos, pero esta vez vamos a vincularlos con un geoservicio. Van a instalar geocoding. Miren qué interesante esto. ¿Sí? Bueno, voy a hacer una paginita en blanco, no voy a traer nada, descarto todo y voy a tener el OpenStreetMap acá, en el escenario. ¿Sí? Pueden cargar OpenStreetMap. Van al navegador X y Z. Todos tienen esto, ¿no? Porque yo tengo más geoservicios. Después se les enseñé cómo poner geoservicios acá. En- por default, cuando instalan QGIS, tienen X y Z tiles. Por default les va a venir Mapsen Global y el OpenStreetMap. El mapa del modelo de elevación y batimétrico, que es este, Mapsen, ¿sí? Este es la batimetría y el topográfico, ¿sí? Pesa mucho, ¿no? ¿Ven? ¿Sí? Después les voy a enseñar para hacer perfiles con esto. Bueno, ahora no lo vamos a trabajar. El OpenStreetMap, ¿sí? Y miren, vayan a complementos e instalen geocoding o googlean, ¿sí? Hacen geocode, geocode, acá. Es este, ¿sí? Geocoding. Bien, lo instalan y aparece acá, ¿ven? Este larga vista, este o en complemento geocode. Y tienen otras. Ahora vamos con el primero. Si hacen esto y googlean, ¿sí? Pongo dónde está la facultad para el que no conoce dónde reside esta diplomatura. Pongo Puan 480, calle Puan 480. Y no refino más, no pongo país, nada, ¿eh? Hago aceptar. Me busca en toda la base de datos del mundo, Nominating, que es un gran Big Data, que está trabajando con OpenStreetMap, se llama Nominating, ahora se los voy a dar, y me dice, te encontré todo esto en el mundo cargado. Esta gran base de datos almacena calles, los mapas callejeros, los sitios de interés de todo tipo, cualquier tipo de topónimos, ¿sí? Acá dice, encontré Juan 480, la Facultad de Filosofía y Letras, propiamente dicha, donde está esta diplomatura, y encontré un Juan 480 en el Partido de Azul, provincia de Buenos Aires, pero yo quiero poner la facultad, ¿sí? Hago aceptar y ahí me dibujó el punto, ¿sí? El punto, el punto, el punto, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, y esta es la facultad, ¿sí? Fíjense que acá está todo, esto está usando el EPCG 4326. ¿Sí? Los puntos. Esa búsqueda me construye una base de datos, miren, una base de datos temporal, ¿ven que me pone este simbolito temporario? Que me pone todas las búsquedas, ¿ven? Las búsquedas me construyó una base georreferenciada automáticamente que si yo la quiero para siempre, hago exportar y la convierto, ¿ven? Las propiedades de la base temporal, voy, busco la información, ¿sí? ¿Ven? Miren, está en 3857 porque está en pseudo Mercator en el marco de referencia WG74. ¿Ven? ¿Sí? Ahora, hago otra búsqueda. Busquen direcciones. A ver, no sé, puedo buscar algún estadio. No sé, vamos a buscar estadio Boca Juniors. A ver qué hace. Ah, deportiva, no, cualquier cosa me buscó. No me puso, le puse demasiado enter
Yo no quiero eso. A ver, Boca. A ver, ¿qué pone como Boca? Ahí me pone todos. ¿Ven? Que va buscando cadenas de caracteres de todos los países. Cadenas de caracteres que dice Boca dentro. ¿Sí? Pero si yo hago cancel y empiezo a refinar. Vamos a poner Boca, coma, Buenos Aires. ¿Sí? Buscan sus direcciones. ¿Sí? Buenos Aires, vamos a poner Argentina, que refine, ¿sí? Por país. A ver qué dice. Todos. A ver. Boca 3, La Boca, barrio de La Boca. Ahí, aceptar. ¿Está bien? Me hizo el centroide del barrio de La Boca. ¿Está bien? Capaz que el estadio de Boca está con otro nombre, ¿sí? Es O Bransen La Bombonera. 805. La Bombonera. ¿Está bien? ¿Sí? Decime. No digo que es Bransen 805 la O dirección. La Bombonera. Si ponía La Bombonera aparecía. ¿Ves que estos hitos, si vos pones La Bombonera, todo esto que dice acá, ves estos simbolitos que dice Boca, o sea, restaurantes, o la dirección, calle y número, todo eso lo va a encontrar el Nominatin. Esto es la base de datos por el cual yo les quiero poner, eh, después les voy a dar la conexión de la base de Nominatin, que es es una gran base de datos que articula con ese buscador y logra la georreferenciación de las búsquedas, ¿sí? Miren esto, este comando, reverse. Este hace el procedimiento inverso, por ejemplo, como vos me dijiste. Bueno, a ver, hago complementos, hago clic. Inmediatamente me dice que donde yo hice clic, hice en la calle del Valle y Berlucea 803. Ven que Nominati no usa el sistema argentino de localización de calle, calle número, usa el americano, número, calle, ¿sí? Pero lo busca igual, aunque ustedes carguen calle y número. Hace la conversión en el street. ¿Ven? Pone hasta el código postal. Ustedes pueden buscar por código postal. Este es el código postal argentino, el que tiene concatenado los caracteres y el número. ¿Sí? Y todas esas búsquedas, todo se lo va almacenando acá. Miren, todo lo que yo hice lo fue almacenando acá. ¿Ven? ¿Sí? Acá vas a complementos, coding reverse. Si haces clic en cualquier parte del mapa, Pinzón, por ejemplo. Acá en este clic que hice, es donde vos hagas clic te va a decir dónde estás parado. ¿Sí? Y te lo va almacenando. ¿Sí? ¿Está bien? Si no O tenés sea, no. la ventaja, Nora, sería que yo puedo ir construyendo una base de datos Sí, usando este... este procedimiento, sí, Claro, claro, sí, claro. sí, sin tener que andar escribiendo, por ejemplo. Si alguien te dice, mira, anda por acá, pone esto acá, es hacerlo de otra manera, ¿no? Nora, Sí. perdón, cuando decís que te lo va almacenando significa que lo va volcando a la tabla, ¿no? Sí, sí, y cuando vos terminás, ¿ves la base? Acá te la hizo como temporal. Si después te gustó, esto lo querés, pasa que acá te construyó un solo campo. Después podés crear más campos, ustedes ya saben crear más campos, pero para eso vas así, exportar, guardar como, y lo construís como quieras, como Shapefile, como GeoJSON, como quieras. ¿Sí? Vamos a hacer como GeoJSON. GeoJSON, ¿dónde estás? Fichero, acá, GeoJSON. Bueno, vamos a temporal 2 y voy a poner búsquedas. Sí, sí, acá vamos a ver muchos ejemplos para que ustedes, eh, una vez que ya estén en la unidad 3 van a saber todos los pasos, se les van a ocurrir un montón de cosas, ¿sí? Porque esto es progresivo, ¿eh? Acá tienes búsquedas y ahí me las almacenó todas. Después, si le quieres asociar las coordenadas, ya sabes, o es X y Y, o vas a hacer lat long, como hicimos hoy, y ya está. Y te pone las coordenadas. Recupera las coordenadas. ¿Está bien? Acá te muestro en el temporal 2, acá tenés las búsquedas guardadas,
¿sí? En un GeoJSON. ¿Ven que el GeoJSON es un único archivo? Y me adosó el QMD para que vos le puedas poner el metadato, que son búsquedas realizadas mediante el geocode. ¿Está? ¿Sí? Miren esto. Acá quiero hacer el Street View, como el que te facilita Map Google. Bueno, si instalan Street View, el complemento, administrar complementos, Street, eh, a ver, Street, acá, es este el que tienen que instalar, ¿ven? Ese muñequito. Bueno, si quieren ver cómo es la Facu, para aquellos que no conocen las instalaciones, vamos a buscar Puan de nuevo. Acá, ahí está. Ahí la busco. Acá está. Y si la quieren ver, para aquellos que no la conocen, voy al muñequito. Esta es una entrada. Ahí se abre un HTML en... Ujú, ahí está. Esta es la facultad. ¿Sí? Esta es la entrada. Y la fecha, tienen que ver la fecha de la foto. Esta foto es de enero del 2025. ¿Sí? Y la otra, la nueva sede, que es la de Bonifacio, que está acá, con el mismo muñequito. Nora, lo que estás haciendo es a un Esta dato es la nueva asociarle sede. Nora, discúlpame, lo que Sí, haces es a un dato asociarle un enlace externo, o sea, yo puedo, está asociado, este complemento está enlazado con un geoservicio. Sí, sí, eso sí, lo puedo aplicar si hago un mapa con temático, por Google. ejemplo. Sí, sí, sí. Podés hacer Mm, una demostración en vivo y tener el mapa y usar el complemento en vez de usar el estático en un PowerPoint, lo haces animado de esta manera. ¿Sí? bien. Con esto. Sí, en cualquier mapa. Esto está interactuando, es un complemento que interactúa con el geoservicio de Google Maps. Te abre un HTML, para eso tenés que tener conexión con Internet, es la condición sine qua non. Y podés hacer la navegación. Podés ir navegando. De hecho, cuando hacemos los recorridos a campo previos, hacemos el recorrido con esta herramienta para ver más o menos el estado de situación. Depende del lugar donde estés. Por ejemplo, esta está actualizada, este lateral de manzana, julio 2023. Es vieja la foto. Depende del recorrido que te haga Google. Mira, esta foto acá abajo dice la fecha de la foto. ¿Sí? Hay veces que la revisita de la, del geoservicio es 2 veces por año, depende. Mira, el frente de Puan, el histórico de Puan, está hecha en enero, esta foto. ¿Sí? ¿Sabes qué? A mí me mandó al interior de la facultad la foto. Ay, puede ser, sí, tenés foto. Y sí, sí. Si hiciste un clic adentro de la facu, o por ejemplo adentro de un parque, también te sirve. Sí, sí. No, Eso, no, me mandó al baño de la planta baja, o sea, una cosa qué muy bueno. rara. Bueno, está bien. Hiciste un conocimiento más profundo de la facultad. Está bien, ¿sí? Bueno, hagamos un intervalo, porque lo que viene es más poderoso. Van a ver qué bueno que es. ¿Les parece? Así hacemos un breve... y 10 retomamos y hacemos un video para que no sea tan largo el video. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Dale.